En el siguiente video veremos la problemática del aire por el monóxido de carbono y cómo podemos solucionarlo mediante un circuito que utiliza unas ecuaciones diferenciales en el circuito. Para empezar, podemos ver que tenemos una tabla de ppm que es partes por millón. Vemos que hay aire fresco de 350 ppm y que ya podemos ver un sentimiento de somnolencia, o sea, un aire más contaminado a los 1000 o incluso a los 800. Ya podemos notar un cambio de aire contaminado y puede ser perjudicial para nuestra salud. Cabe aclarar que esto es en un espacio cerrado. Pasaremos a ver cómo hicimos nuestro montaje, nuestra programación. Aquí en nuestra programación podemos ver que utilizamos un Arduino, es programado en Arduino. Utilizamos, como podemos ver aquí, el sensor que es un MQ7, lo conectamos a un pin analógico del Arduino. También utilizamos un botón pulsador, un LED y una pantalla LCD. Como podemos ver, utilizamos el botón como entrada, que al encender el LED puede decir apagado, y ya ir calculando sobre de cómo está el aire. Seguidamente también, si pulsamos el botón, este creará un corto gracias al condensador y podrá hacer el corto controladamente. Esto hará que se nos reinicie el programa limpiando el LCD y podamos ver más datos sobre el aire. Aquí igualmente esto es sobre el sensor, cómo lo va a evaluar. Aquí vemos calcular el valor de CO ppm utilizando una fórmula adecuada, que es esto. Aquí ya podemos ver que lo mete en el cursor, que nos va a decir el CO2. Aquí nos va a decir la variable, que es esto, que ya serían de 200, 250, que es lo aproximado de nuestro aire. Aquí esta parte es importante porque aquí podemos ver que si es menor de 380, nuestra calidad de aire es buena, o sea, es aceptable. Pero si pasa de 380 es contaminable. Lo pusimos en 380 ya que necesitamos ver cómo se comporta el circuito y para poder estimar si es considerable o no, ya que en nuestro espacio no podemos alcanzar unas 800, 700 ppm en nuestro ambiente. Seguiremos aquí, claro, aquí ese aire si es bueno, si pasa pues ya es contaminado. Y esto es una pequeña pausa entre lecturas, ya que si no se sobrecargaría el LCD y tendríamos unos problemas al utilizarlo. Ahora pasaremos a ver nuestra ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial la encontramos por las leyes de Kirchhoff, que sería nuestro voltaje entrada, nuestro voltaje del capacitor, igual I por R, que nuestra intensidad es igual a el capacitor por el voltaje del capacitor sobre el voltaje sobre la diferencia del tiempo. O sea, vemos cómo se va a comportar nuestro capacitor mediante va cambiando el voltaje de entrada y como este va a mandar el voltaje de salida a todo nuestro circuito. Aquí la podemos ver despejada, más organizada. Aquí como podemos ver, esta es una ecuación, es cuando carga y se descarga el condensador, cuando se presiona el botón y sus cambios de tensiones. Clave aclarar que nosotros pusimos un botón pulsador en nuestro circuito para poder hacer un corto y que nuestro capacitor se descargara en ese corto para no poder dañar nuestro circuito y llevar
controladamente nuestro circuito, que no se nos vayan a dañar nuestros componentes. Aquí, como pueden ver, aquí la diferencia del condensador respecto al tiempo, la tensión de entrada del circuito, la tensión de entrada del capacitor, nuestra resistencia, y lo vamos a resolver por métodos separables. En nuestros métodos separables dice que tendremos que tener nuestros nuestros voltajes en un lado y nuestro tiempo al otro para poder resolverla. Ahí la integramos, hicimos por sustitución para que nos pudiera dar nuestro. Aquí seguimos dándonos logaritmo, la subimos a Euler para cancelar nuestro logaritmo, y este sería nuestro resultado final, que sería el voltaje de la salida del capacitor por Euler, 1 sobre capacitor por 10K, que es nuestra resistencia, por el tiempo, por el voltaje de entrada. En nuestros valores iniciales tenemos que nuestro capacitor es de 10 microfaradios, nuestro voltaje de entrada es de 12 voltios y nuestro voltaje del capacitor es 0 cuando tiene 12 voltios en tiempo 0. Ahora veremos nuestros componentes. Primero que todo tenemos un power bank, que esto es lo que dará energía a nuestro circuito. Tenemos una pantalla LCD 16x2 y un sensor MQ7 que nos mide el monóxido de carbono, CO2. También hay un sensor que mide todos los gases del aire. Sería ideal en un tiempo corto cambiarlo por un sensor de esos, ya que nos puede dar mejores medidas respecto a cómo está nuestro ambiente, cerrado o en un espacio abierto. Al abrirlo tenemos un desorden de cables. Por aquí tenemos nuestro condensador, nuestro LED, nuestro pulsador. Tenemos un potenciómetro, que es para el contraste de nuestra pantalla, para que podamos leer pues bien y no nos tenga complicaciones. Tenemos jumpers, cables UTPs, tenemos nuestro Arduino, y como vemos el MQ7 siempre va a ir a un pin analógico, que lo vemos aquí, que está en el pin A1. Siempre tiene que ir a un voltaje y a tierra. Igualmente el LCD siempre lo tendremos que llevar a tierra, igualmente con nuestro pulsador de botón y nuestro LED, ya que pues esto nos puede causar un corto y dañar todo nuestro circuito. Ahora veremos cómo funciona. Pues primeramente que todo nos hicimos que sea inalámbricamente, para poder pues transportarlo y no andar con un computador, y que podamos ver mejor los datos. Aquí ya nuestro circuito ya tiene carga, podemos ver todo funciona correctamente, nuestro LED está prendido, que quiere decir que le está llegando energía, y aquí nuestro pulsador lo que hace es cortocircuitar todo nuestro para limpiar el LCD y que el condensador se descargue. Esto pues el que nuestro condensador se descargue ya para que nuestro circuito pueda tener que no le llegue un pico de voltaje que pueda dañar nuestro circuito. Cerrando nuestra caja tenemos aquí que dice aire bueno. Aquí pues tenemos nuestras diferencias de aire 282, 280, que pues básicamente es lo que hay en un entorno. Tenemos una candela, lo que haremos es introducirle gas, y como vemos pasó a 413, 407, que ya es un aire contaminado. Y pues ya pulsando el botón vemos que se apaga y ya vuelve pues irse estableciendo. Aún no se establece por completo. Vimos que estaba en 260, 270. Aquí apenas se va esparciendo el aire y ahí ya va comenzando a bajar. Y si hacemos sobre la candela otra vez, comenzaría a otra vez a estar contaminado.